Estimados facilitadores de tópicos educativos, reciban un cordial saludo de Jesús Eduardo Pulido, quien les habla. En este video me refiero a las estrategias pedagógicas utilizadas durante la administración del curso de Competencias y Cultura Investigativa. Este curso, más otros dos, se ha denominado tópicos educativos y tiene por objeto nivelar académicamente a los aspirantes a las maestrías que oferta la UPEL y MPM. Con base en los planteamientos de Tobón, Aular, Dalziel, Levy, la competencia investigativa está asociada siempre con algún ámbito del saber. Por consiguiente, se es competente o apto en acontecimientos en los que el conocimiento se orienta al desarrollo de actividades con razonamiento y juicio propio, de acuerdo con lo que debe hacerse y lo que realmente se hace en un conjunto de situaciones que implica cierto grado de dificultad. Tomando en cuenta lo señalado por Cárdenas, López, Montenegro y Tapia, la cultura se puede entender como un conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos en una época o grupo social. Tomando en consideración las concepciones de competencia y cultura investigativa y la problemática presentada por los estudiantes en el quehacer investigativo, se estructuró este curso con las siguientes competencias. El estudiante desarrolla estrategias mediadas con herramientas de la web 2.0 para hacer arqueo de fuentes relacionadas con temáticas propias del programa de posgrado al cual aspira a ingresar. Toma en cuenta la información recopilada, la experiencia de sus pares, facilitadores académicos, investigadores activos y de la interacción presencial y virtual para argumentar la construcción de su propio conocimiento. Observa entornos escolares y comunitarios en su ámbito de influencia para describir situaciones problemáticas propias de la gerencia educacional. Recoge información a través de las técnicas de observación y entrevista para fundamentar la problemática encontrada. Y una última competencia de este curso es que el estudiante tome en cuenta las características del entorno escolar y comunitario para construir de manera lógica y coherente una aproximación al planteamiento de problemas. Para ayudar al estudiante a desarrollar estas competencias, hubo la necesidad de trabajar con algunas estrategias pedagógicas. En la primera sesión académica presencial, una vez que se hizo la presentación, por lo general se le entregó a cada estudiante el programa analítico y se les pidió que lo leyeran en voz alta. En la medida que los estudiantes iban leyendo el programa, se observaba que estaban haciendo una especie de autoevaluación. Y digo que se observaba porque en la medida que iban apareciendo algunos términos desconocidos para ellos, había una expresión en su cara de duda, de desconocimiento. Es decir, allí ya había un proceso de autoevaluación de los estudiantes en función de lo que conocía y de lo que no conocía. Una vez que se terminó con el programa analítico, se les preguntó qué les parecía y obviamente que la respuesta era un poco sorprendente, estaban un poco sorprendidos porque había una serie de términos que no manejaban. Luego se les entregó el plan de evaluación, se les pidió que lo leyeran en voz alta y una vez que ellos lo terminaron de leer, se les explicó el por qué se había construido ese plan de evaluación de esa manera. De esa manera es que aparecen las competencias, aparecen las actividades que van a desarrollar y aparece una escala de evaluación, pero una escala de evaluación netamente cualitativa. Esa escala de evaluación va desde excelente hasta deficiente. Pero allí se les pidió que hiciéramos todo un esfuerzo porque los trabajos, por el trabajo que íbamos a hacer, el producto final que íbamos a obtener, que fuera de bueno hacia arriba, nada hacia lo satisfactorio o insuficiente. Y ellos asumieron ese reto, lo acordaron. Luego se les dijo
que bueno, si había algunos aspectos del plan de evaluación de lo que se había leído que querían modificarlo, se podían modificar y que al final, o sea, una vez que se hicieran las modificaciones, se levantaba un acta y la firmábamos todos. Ellos pidieron firmar, pero que en la medida que fuera pasando, que íbamos avanzando en el programa, si había algunas cosas que se podían cambiar. Y obviamente que sí, porque el plan de evaluación no es más que un elemento para ayudar a detectar detalles, fallas para la corrección. Y eso, cualquier eventualidad que se presentara en el proceso de evaluación y que necesitara cambiarla, pues se cambia. No hay ningún problema. Una vez que se pasó por esta fase, que eso fue la primera sesión académica, continuamos aún en la primera sesión académica, entonces saqué un grabador, me iba acercando a cada uno de los estudiantes, le pedía permiso para grabar y le hacía la siguiente pregunta. ¿Existen problemas gerenciales en tu escuela y en la comunidad donde está anclada esa institución? Me decían que sí, otros me decían que muchos, y yo les preguntaba que una segunda pregunta era que me mencionara alguno de esos problemas. Todo esto estaba quedando registrado en la grabación. Es decir, que con eso ya se estaba indicando cómo hacer una entrevista, cómo pedir permiso y cómo ir registrando la información que ellos estaban dando. Cuando ya todos terminaron de expresar la problemática en gerencia que ellos consideraban que había en su escuela y en su comunidad, entonces les dije que ahora cada quien pensara en uno de esos problemas que mencionó que le gustaría trabajar, estudiar, solamente uno, y que lo planteara en forma de pregunta. Se dejó que hicieran sus planteamientos. Cuando terminaron, entonces se le pidió a un voluntario que pasara a la pizarra y presentara su planteamiento de problema. Una vez que lo escribió en la pizarra, yo le pregunté a los participantes qué aportes le dan ustedes a su compañero para mejorar ese planteamiento de problema que nos está presentando. Bueno, allí empezaban las personas, unos daban unos aportes, otros daban otros, y yo al final les daba también un aporte. Eso se hizo con cada uno de ellos, es decir, cada uno de ellos pasó, presentó su problema y se le iban dando aportes. Cuando ya se terminó con esta fase, entonces se les indicó que ahora había que continuar mejorando ese planteamiento de problema, pero que había que revisar literatura con relación a planteamiento de problema. Ya en el programa hay una referencia bibliográfica sugerida. Ya a la vez se aprovechó el momento para explicar cómo iba a ser, aunque ya se había conversado en el plan de evaluación, cómo iba a ser la evaluación, y se iba a utilizar algunas herramientas tecnológicas como era el Skype, el correo electrónico, el Wikipay y el teléfono. Por ejemplo, la palabra Skype y Wikipay era desconocido para la mayoría de ellos. Entonces se les dijo que ellos iban a bajar ese programa de Wikipay a su máquina. Luego se les indicó que cómo iban a bajar el programa de Skype para colocarlo en su máquina, añadir los contactos que eran sus compañeros. Se les dijo cómo iban a entrar a la Wikipay. En la Wikipay, o sea, en el programa analítico está el link o el enlace de la Wikipay, pero se les indicó cómo lo iban a abrir y qué se iban a conseguir. Allí se iban a conseguir, en primer lugar, un video donde explica todo el proceso para hacer la revisión de la literatura en bancos de datos y revistas indexadas. Luego se les indicó que la comunicación iba a ser por email, por Skype y por teléfono. Obviamente yo les di el número de teléfono para que me consultaran a través de esa vía cualquier problema que tuviera, cualquier dificultad que tuviera. Ya cuando salimos de la actividad presencial, ahora vamos, cada quien se va para su casa, para sus trabajos y quedamos en la virtualidad. En este caso, entonces, se les envió un tutorial para que bajaran Skype y en ese tutorial indica cómo añadir contacto. Y desde mi computador yo iba viendo quiénes iban entrando, los iba felicitando, los iba estimulando y ellos iban abriendo sus cuentas e me agregaban y agregaban a sus compañeros. Luego se les pasó
un documento con esa figura que están viendo. En esa figura estamos viendo que el muñequito rojo le ha enviado el planteamiento de problema a 3 de sus compañeros. El compañero A, el compañero B y el compañero C. Eso está simbolizado con las flechas de color negro. Pero a su vez también lo envía con copia al facilitador académico. Este envío no tiene ningún registro de evaluación, porque él está enviando solicitando que le den aportes. Luego vemos que cada uno de los muñequitos, el A, el B y el C, es decir, sus compañeros, le están enviando aportes. Son los que están marcando la flecha de color anaranjado, pero cada uno de ellos, en la medida que le envía a su compañero, también le envía al facilitador académico. Y esto sí tiene una evaluación, porque es el aporte que le está dando. Y se da una evaluación que está comprendida entre bueno y excelente. En esta primera parte, se esperó que ellos trabajaran un poco los primeros 3 días de la semana. Uno iba viendo más o menos cómo era el comportamiento, porque en la medida que le iban llegando, cómo se enviaban los planteamientos de problemas, cómo ellos estaban dando feedback, es decir, los aportes. Entonces, a mediados de semana se les mandó a través del slide de chat planteamiento de problema, o sea, un material contentivo de planteamiento de problema y objetivos. Pero en ese material, o sea, en ese archivo, hay problemas planteados de manera deficiente y ese mismo problema planteado de manera deficiente se plantea de forma mejorada. Y lo propio se hizo con los objetivos en relación con ese planteamiento de problema. Y aquí, en la Wikipage, entonces, se les indica que hay que hacer la revisión de la literatura porque ya hay que empezar a buscar artículos que tengan alguna relación con ese planteamiento de problema que ellos están haciendo, para que lo vayan sustentando. Pero en este momento donde el mayor peso se le da a lo que es el problema, la interrogante, el planteamiento y los objetivos. Debo aclarar que aquí se entendió por planteamiento de problema la interrogante, los objetivos al general y específico, la revisión de la literatura, es decir, la sustentación de ese planteamiento de problema y la justificación. Esos son los elementos que se incluyeron como planteamiento de problema para ellos. En la Wikipage hay 2 archivos que son la entrevista y la observación. Ya la entrevista se había ilustrado en el aula, en la primera sesión académica, pero se les pidió que leyeran porque allí hay también algunas experiencias recogidas con las entrevistas hechas por el chat. Y la observación se ve en la última sesión académica con una demostración también de observación para que ellos puedan diferenciar lo que es una observación científica, una observación participante, una observación natural, etc. En las segunda, tercera y cuarta sesión académica, pues se repite el mismo proceso, pero se repite el mismo proceso en la medida que se va avanzando en los aspectos del planteamiento de problema. Por ejemplo, cuando ya ellos colocan objetivos, entonces en el segundo encuentro se hace la revisión del planteamiento del problema con el planteamiento de los objetivos. Cada uno va pasando, su compañero le va dando aportes, el facilitador le da aportes también. Y allí mismo se vuelve a insistir en el proceso de cómo es que ellos van a dar sus aportes y cómo es que ellos están construyendo conocimiento, su propio conocimiento, que es el planteamiento de problemas y los objetivos, a través de la experiencia de sus compañeros y los aportes del facilitador, más los que ellos consigan por otro lado, pero con otros investigadores activos. Y se hace nuevamente la insistencia. Para la comunicación lo hacemos a través de algunas de las herramientas de la web 2.0 que estamos utilizando, que en este caso es el Skype, el correo y el teléfono. Ya hemos visto que la evaluación ha estado inmersa en lo que estamos haciendo. Aquí la estoy presentando al final, pero no es que la evaluación se deja para el final. Solamente para darle una ubicación, en este caso lo estoy dejando aquí en el final. Pero en esa evaluación, como hemos venido viendo en las estrategias, hay una participación a través de las herramientas de la web, es decir, el Skype, el correo, el teléfono y la revisión de la Wikipage de los materiales que están allí alojados y el slide de chat. La participación en el aula, que es cuando ellos están dándole aporte a sus compañeros, pues también se está registrando.
Y luego el producto final. El producto final, pues, es ese interrogante con sus objetivos, con su justificación, o sea, los soportes teóricos que va a conseguir, es decir, los antecedentes que va a conseguir de ese planteamiento de problema, vía a la búsqueda de literatura en bancos de datos con revistas indexadas. Y luego viene ese producto final, que sería ese planteamiento de problema con esos aspectos que he mencionado. Pero en este caso no es que ese planteamiento de problema va a quedar excelente, no. Ese planteamiento de problema, este producto final, lo que nos sirve es para apalancar que el estudiante adquiera esa competencia, esa habilidad, esa identificación con el proceso de investigación. Eso es lo que se busca con este producto final. Obviamente que es un papel de trabajo, es una aproximación a un planteamiento de problema. Lo importante no es esto, lo importante es todo el proceso que él vivió utilizando las herramientas tecnológicas, trabajando con lo que son las revistas indexadas, extraer de allí información que necesita, manejando también el manual de la UPL, es decir, las normas APA para lo que va redactando. Ponerlo en contacto con ese conjunto de aspectos, sumergirlo en esto, pues es, digamos, el producto final. ¿A través de qué? De un planteamiento de problema. Ahora bien, veamos cuáles son los resultados que se han tenido con esta estrategia, porque esto fue aplicado a las especializaciones que están ofertando en mejoramiento profesional aquí en la sede central de Caracas. Se hicieron 2 mediciones. Esas mediciones, una vez que terminó, en la primera vez, cuando terminó el curso de competencias y cultura investigativa, se hizo una medición. Luego, en el siguiente lapso, cuando terminaron con esa materia, se hizo otra medición. En una de estas mediciones, en la segunda medición, que se le hizo a la especialización de gestión comunitaria, se les preguntó a ellos la satisfacción que ellos, en qué nivel consideraban ellos la satisfacción con relación al apoyo que recibieron de sus compañeros por los medios de comunicación virtuales, tales como el correo, el teléfono y el Skype, con los aportes suministrados durante las sesiones académicas presenciales y virtuales y con la participación como equipo de trabajo colaborativo. Esto se hizo en 3 cursos. En este caso estoy hablando de curso 1, curso 2 y curso 3. Esos 5 ítems se evaluaron con una escala de 3 valores. Es decir, desde muy satisfecho hasta insatisfecho. Satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Son 5 ítems. 5 por 3, 15. Es el máximo puntaje que un estudiante podría sacar. Y 5 por 1, 5 sería el mínimo puntaje que pudiera sacar. Es decir, el muy satisfecho, 15 puntos. El insatisfecho, 5 puntos. Nosotros vemos allí que la media prácticamente son iguales en los 3 cursos. 12. 12 está muy próximo a 15. Y si nos damos cuenta, la variabilidad en estos promedios es muy similar, o sea, tiene un comportamiento homogéneo, es decir, que hubo una valoración hacia lo muy satisfecho. Es decir, que ellos se sienten satisfechos con todos estos aspectos, como los medios de comunicación, es decir, el apoyo que recibieron de sus compañeros por los diferentes medios de comunicación, están satisfechos con el aporte suministrado durante las sesiones académicas, presenciales y virtuales, y sienten satisfacción como un equipo, trabajando como un equipo colaborativo. También se preguntó al estudiante cuáles herramientas tecnológicas habían utilizado sus docentes, en este caso en gestión comunitaria, sus facilitadores. Como podemos ver, el teléfono, el correo y los videos, pues tienen unos porcentajes importantes. En el caso de los cursos 1, diría yo que en los 3 cursos, con algunas ligeras diferencias, por ejemplo en el teléfono, o en el caso del curso 2 y el curso 3. Pero aparece el foro también utilizado por los profesores en un menor porcentaje, pero fue utilizado. Ahora, eso es lo que nos dicen los estudiantes, eso fue lo que ellos expresaron. Estoy presentando un resumen, porque el cuestionario tiene muchas más preguntas, es 25 preguntas, o 25 ítems, y tiene algunas preguntas abiertas. Ahora, ¿qué piensan los profesores? O sea, ¿cómo perciben los profesores a estos estudiantes? ¿Cómo los percibieron?
Entonces se entrevistó a un facilitador, que lo estoy llamando A. Y la pregunta que se le hizo fue que se había utilizado herramientas tecnológicas durante el desarrollo del curso y que se lo había hecho a distancia y presencial. Dijo no. Mi curso fue presencial y no utilicé herramientas tecnológicas. Esa fue su respuesta. Pero sin embargo, da este agregado. La mayoría de las alumnas, porque en este caso eran puras damas, cuando hicieron su exposición y presentaron sus trabajos en físico, lo sustentaron con citas bibliográficas y usaron diferentes recursos tecnológicos para hacer sus presentaciones. Aquí ya hay una congruencia entre lo que dice el estudiante y lo que está diciendo la docente, lo que percibió este facilitador académico. Otra entrevistada, cuando le hice la misma pregunta, se había utilizado herramientas tecnológicas y había administrado el curso por la vía presencial y a distancia, es decir, en B-Learning, como yo lo administré. Me dio una serie de información, pero cuando me decía que algunos los aplicaban, me decía, estoy hablando como de un 80% que los veo con deseos de hacer las cosas. Este porcentaje es el que sustenta con referencias bibliográficas cuando hace sus presentaciones y en los productos que envía por correo. Los grupos anteriores, me refiero a los que no vieron el curso de competencia y cultura investigativa, hacían sus presentaciones y eso no tenían cita bibliográfica por ninguna parte. Sí se ha notado el cambio en estos grupos y estamos viendo los frutos. Bueno, con base a lo que dicen los estudiantes y lo que dicen estos dos facilitadores, pues sí, con esta metodología, el estudiante ha adquirido ciertas competencias y una cultura investigativa, sí tiene una habilidad, sí está identificado con el proceso. Ahora, esto así parece muy bien, pero esto tiene una amenaza. Y la amenaza es que si una vez que se termina el curso de cultura y competencia investigativa, los profesores que vienen en los cursos siguientes no utilizan las herramientas tecnológicas, no los estimulan a investigar, pues lamentablemente esto se cae. Hasta ahí llega. Bueno, yo aspiro a que lo tratado en este video les sea de utilidad. Muchas gracias y estamos a la orden para cualquier aspecto que deseen conversar conmigo sobre este curso.